Estás en medio de la selva, sin maquinaria, sin metal, sin ruedas, y aún así logras tallar una cabeza de piedra de varias toneladas, con rasgos humanos tan precisos que parecen retratos reales. No una, sino varias. ¿Cómo lo hicieron? ¿Quiénes eran estas personas capaces de algo así hace más de 3,000 años? Ahora viene lo más interesante. No estamos hablando de una civilización famosa como los egipcios o los romanos. Estamos hablando de los olmecas, una cultura de la que mucha gente ha oído el nombre, pero casi nadie entiende realmente. Y aquí es donde todo se vuelve más curioso. Porque los olmecas no solo hicieron esculturas gigantes. También sentaron las bases de muchas cosas que otras civilizaciones desarrollarían después. Estamos hablando de ideas, creencias, incluso formas de entender el mundo que terminaron influyendo en culturas como los mayas y los aztecas. Pero entonces surge la gran pregunta: si eran tan importantes, ¿por qué casi nadie habla de ellos? Y hay otra pregunta aún más intrigante: ¿cómo una civilización tan avanzada para su época pudo desaparecer casi sin dejar rastro claro de lo que pasó? En este vídeo vamos a ir directo al grano. Sin rodeos, sin historia aburrida. Vas a entender quiénes eran los olmecas, cómo vivían, qué los hacía tan especiales y por qué siguen siendo un misterio hasta hoy. Vamos a meternos en sus ciudades, en sus rituales, en sus creencias. Y sí, también vamos a hablar de esas cabezas gigantes que parecen sacadas de otro mundo. Y te aviso algo desde ya: cuanto más aprendas sobre ellos, más preguntas te van a surgir. Porque los olmecas no solo fueron la primera gran civilización de América, también fueron una de las más enigmáticas. Y cuando termines este vídeo, no los vas a volver a ver como un simple capítulo de historia. Vas a empezar a verlos como lo que realmente fueron, el inicio de algo mucho más grande. Y lo mejor de todo es que no necesitas ser experto en historia para entenderlo. Aquí todo va a ser claro, directo y, sobre todo, interesante. Porque la historia no tiene que ser aburrida, solo tiene que estar bien contada. Así que quédate, porque lo que viene ahora explica no solo quiénes fueron los olmecas, sino también por qué su huella sigue presente incluso hoy, aunque no te hayas dado cuenta. Y eso es justo lo que vamos a descubrir ahora. Ahora sí, vamos al punto clave: ¿quiénes eran realmente los olmecas? Primero, ubícalos en el mapa. Estamos en lo que hoy es el sur de México, especialmente en zonas como Veracruz y Tabasco. Un lugar lleno de selvas, ríos y humedad constante. No era precisamente el sitio más fácil para construir ciudades, y aún así, ellos lo hicieron. Los olmecas vivieron aproximadamente entre el 1500 a.C. y el 400 a.C. Eso significa que ya estaban desarrollando una civilización compleja cuando en muchas otras partes del mundo apenas estaban empezando a organizarse. Y aquí viene algo importante: muchas veces se les llama la cultura madre de Mesoamérica. ¿Por qué? Porque muchas de las ideas que vemos después en civilizaciones como los mayas o los aztecas, parecen tener su origen en los olmecas. Pero ojo, esto no significa que todo empezó exactamente con ellos como si fuera magia. Más bien, fueron una de las primeras culturas en organizar y desarrollar conceptos que luego se expandieron. Ahora, imagina su vida diaria. No eran un imperio gigante con ejércitos conquistando territorios como los romanos. Eran más bien una red de centros urbanos importantes, como San Lorenzo o La Venta, que funcionaban como núcleos políticos y religiosos. En estos centros vivían las élites, gobernantes, sacerdotes, personas con poder. Mientras tanto, la mayoría de la población vivía en aldeas cercanas, dedicándose principalmente a la agricultura. Y aquí entra otro punto clave: el maíz. El maíz no era solo comida, era la base de todo. Su economía, su alimentación, incluso su forma de ver el mundo giraba alrededor de este cultivo. Sin maíz, no había civilización. Pero no todo era trabajo en el campo. También había artesanos increíblemente hábiles. Personas capaces de trabajar piedra, jade y otros materiales con un nivel de detalle impresionante. Esto no solo demuestra habilidad técnica, sino también una sociedad organizada donde cada quien tenía un rol específico. Y hablando de organización, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Los olmecas tenían una estructura social bastante clara. En la cima estaban los gobernantes, que probablemente también tenían un papel religioso. No era solo poder político, también espiritual. Debajo de ellos estaban los sacerdotes, que se encargaban de interpretar señales, rituales y todo lo relacionado con lo divino. Luego venían los artesanos y comerciantes, y finalmente la mayoría, agricultores.
Pero lo más curioso es que, aunque no tenemos textos extensos como en otras civilizaciones, todo esto lo sabemos gracias a lo que dejaron: esculturas, restos arqueológicos y pistas que los expertos han ido armando como si fuera un rompecabezas gigante. Y eso hace que entender a los olmecas sea diferente. No es una historia completamente escrita. Es una historia reconstruida. Cada descubrimiento cambia lo que creíamos saber. Y eso los vuelve aún más interesantes. Porque no solo estamos aprendiendo sobre ellos, estamos descubriéndolos poco a poco, como si todavía estuvieran escondiendo secretos bajo la tierra. Ahora sí, llegamos a lo que probablemente es lo más famoso, y también lo más desconcertante, de los olmecas: sus cabezas gigantes. Y cuando digo gigantes, no es una exageración. Estamos hablando de esculturas que pueden medir hasta 3 metros de altura y pesar más de 20 toneladas. Básicamente, el peso de varios autos juntos, convertidos en una sola cara humana. Ahora piensa esto un segundo. No tenían herramientas de metal, no tenían maquinaria, y aún así lograron tallarlas con un nivel de detalle impresionante. Cada cabeza tiene rasgos únicos. No son copias, no son genéricas. Son diferentes entre sí, como si fueran retratos de personas reales. Y aquí es donde empieza el misterio. ¿A quién representaban? La teoría más aceptada es que eran gobernantes, líderes importantes de su sociedad, algo así como una forma de inmortalizarlos en piedra. Pero eso abre otra pregunta igual de interesante. ¿Por qué hacerlas tan enormes? Porque una cosa es hacer una escultura, y otra completamente distinta es invertir una cantidad absurda de tiempo, esfuerzo y recursos en algo de ese tamaño. Y aquí viene otro detalle que hace todo aún más loco. Las piedras con las que están hechas no estaban justo al lado de donde las encontraron. En muchos casos, fueron transportadas desde decenas de kilómetros de distancia. Imagínate mover bloques de 20 toneladas a través de selva, ríos, terreno irregular, sin ruedas. ¿Cómo lo hicieron? Algunas teorías dicen que usaban rodillos de madera, otras que aprovechaban ríos para moverlas en balsas. Pero la realidad es que no lo sabemos con certeza. Y eso es lo que mantiene el misterio vivo. Ahora, hay algo más que mucha gente pasa por alto: las caras. Si te fijas bien, muchas de estas cabezas tienen expresiones serias, casi imponentes, como si estuvieran mirando directamente a quien las observa. No están sonriendo, no están relajadas, transmiten poder. Y eso encaja perfectamente con la idea de que representaban a líderes. Personas que no solo gobernaban, sino que probablemente eran vistas como figuras casi divinas. Pero aquí viene un giro interesante. Algunos investigadores creen que estas cabezas no solo eran símbolos de poder, sino también una forma de controlar la percepción de la gente. Piénsalo, si vives en una sociedad donde ves constantemente representaciones gigantes de tus gobernantes, eso refuerza su autoridad. Es una forma de decir, sin palabras, ellos están por encima de todos. Ahora, si todo esto ya te parece impresionante, hay algo más. Algunas cabezas fueron enterradas intencionalmente. No destruidas, no abandonadas, enterradas, como si alguien hubiera querido ocultarlas. ¿Fue un ritual? ¿Un cambio de poder? ¿Una forma de cerrar una etapa? No lo sabemos. Y ahí está la magia de los olmecas. Cuanto más investigas, más preguntas aparecen. Porque no solo crearon estas esculturas increíbles, también dejaron pistas, pero nunca respuestas completas. Y eso hace que cada cabeza colosal no sea solo una obra de arte. Sea un enigma. Una pieza de un rompecabezas que todavía hoy no hemos terminado de armar. Ahora que ya sabes quiénes eran y de lo que eran capaces, toca meternos en su mundo. Porque si hay algo que define a los olmecas, no son solo sus esculturas. Es su forma de ver la vida. Para ellos, todo estaba conectado: la naturaleza, los animales, los dioses y los humanos. Nada estaba separado. Y eso se nota especialmente en su religión. Los olmecas eran profundamente religiosos. Pero no en el sentido moderno de templos organizados como los conocemos hoy. Su espiritualidad estaba en todas partes. Creían en fuerzas sobrenaturales que controlaban el mundo: la lluvia, las cosechas, los animales, incluso el destino. Y aquí aparece una figura clave: el jaguar. El jaguar no era solo un animal para ellos. Era un símbolo poderoso. Representaba fuerza, misterio, conexión con lo divino. De hecho, muchas de sus esculturas y representaciones muestran figuras mitad humanas, mitad jaguar.
como si existiera una especie de transformación entre ambos. Y eso nos dice algo importante. Para los olmecas, los límites entre lo humano y lo divino no estaban tan claros. Ahora, imagina cómo influía esto en su día a día. No era simplemente levantarse, trabajar y dormir. Cada acción podía tener un significado espiritual. Las cosechas no dependían solo del esfuerzo humano, sino también del favor de los dioses. Y ahí es donde entran los rituales. Los sacerdotes tenían un papel fundamental. Eran los intermediarios entre las personas y lo desconocido. Interpretar señales, hacer ceremonias, mantener el equilibrio, todo pasaba por ellos. Y aunque no tenemos registros escritos detallados, hay evidencias de rituales bastante intensos, incluyendo ofrendas, ceremonias complejas y posiblemente sacrificios. Sí, sacrificios. No con la misma escala que veríamos después en otras culturas, pero lo suficiente como para entender que la conexión con los dioses no era algo simbólico. Era algo serio. Ahora, cambiemos un poco de perspectiva. ¿Cómo era la vida cotidiana fuera de lo religioso? La mayoría de las personas eran agricultores. Su vida giraba alrededor del maíz, los frijoles, la calabaza, lo básico para sobrevivir. Pero eso no significa que fuera una vida simple. Había organización, había conocimiento, había técnica. Sabían cuándo plantar, cómo aprovechar la tierra, cómo adaptarse a un entorno complicado. Y eso, en una zona llena de ríos y lluvias constantes, no era nada fácil. Además, también había comercio. No eran una sociedad aislada. Intercambiaban productos como jade, obsidiana y otros materiales valiosos con regiones cercanas. Eso significa que tenían rutas, contactos y una economía más compleja de lo que parece a simple vista. Ahora, hablemos de algo que muchas veces se subestima: el arte. Para los olmecas, el arte no era solo decoración. Era una forma de comunicar. Sus esculturas, sus grabados, sus figuras, todo tenía significado. No estaban creando por estética, estaban contando algo. Creencias, poder, identidad. Y eso se conecta con algo muy interesante. Probablemente ya tenían una forma temprana de escritura o símbolos. No tan desarrollada como la de los mayas, pero sí lo suficiente como para dejar mensajes. Otra pista más de que eran mucho más avanzados de lo que solemos pensar. Ahora, hay un detalle que une todo esto: la jerarquía. Nada de lo que hacían era al azar. Había una estructura clara. Los gobernantes no solo mandaban, también representaban una conexión con lo divino. Los sacerdotes interpretaban el mundo invisible, y el resto de la población sostenía todo el sistema. Cada persona tenía un rol, y todo funcionaba como una especie de engranaje. Pero aquí viene lo interesante. A pesar de todo este nivel de organización, de creencias, de desarrollo, seguimos sin tener una imagen completa. Sabemos cómo vivían, pero no conocemos todos sus pensamientos. Sabemos lo que hacían, pero no siempre sabemos por qué. Y eso hace que entender su cultura sea como intentar reconstruir una historia viendo solo fragmentos. Pero incluso con esos fragmentos, hay algo que queda claro. Los olmecas no eran una sociedad primitiva. Eran una civilización compleja, organizada y profundamente conectada con su entorno. Una civilización que no solo sobrevivía, sino que entendía el mundo de una manera completamente diferente a la nuestra. Y cuanto más te metes en su forma de vida, más te das cuenta de algo. No eran tan distintos, pero tampoco eran iguales. Porque no solo vivían y construían cosas impresionantes, también crearon ideas que cambiaron el rumbo de toda una región. Y aunque no siempre se les da el crédito, muchos de los avances que luego asociamos con mayas o aztecas tienen raíces olmecas. Vamos por partes. Uno de los aportes más importantes es algo que no se ve a simple vista: el pensamiento simbólico. Puede sonar abstracto, pero es clave. Los olmecas no solo representaban lo que veían, representaban lo que significaba. Sus figuras, sus esculturas, sus símbolos, no eran decorativos. Eran una forma de comunicar conceptos complejos: poder, divinidad, transformación. Y eso es la base de cualquier sistema más avanzado, como la escritura. De hecho, algunos investigadores creen que los olmecas desarrollaron una forma temprana de escritura, o al menos, un sistema de símbolos. No era un alfabeto como el nuestro, pero sí algo que permitía transmitir ideas más allá del habla. Y eso cambia todo. Porque en el momento en que puedes registrar información,
Puedes transmitir conocimiento de generación en generación de forma mucho más precisa. Ahora, hablemos del tiempo. Otra de las cosas que probablemente comenzaron a desarrollar fue una forma de medirlo. No un calendario exacto como el de los mayas, pero sí una noción organizada del paso del tiempo. Y esto no era solo por curiosidad. Era necesario para sobrevivir. Saber cuándo plantar, cuándo cosechar, cuándo esperar lluvias, todo dependía de entender los ciclos naturales. Y los olmecas estaban empezando a dominar eso. Pero hay algo más que conecta con muchas culturas mesoamericanas: el juego de pelota. Sí, ese juego que más adelante sería tan importante para los mayas y aztecas. Hay evidencias de que los olmecas ya practicaban una versión temprana. Y no era solo un deporte. Era un ritual. Un evento cargado de significado simbólico, posiblemente relacionado con el equilibrio entre fuerzas opuestas: vida y muerte, luz y oscuridad. Ahora, piensa en esto. No estamos hablando de una sola innovación aislada. Estamos hablando de varias ideas que, juntas, forman la base de una civilización compleja. Y eso nos lleva a algo todavía más importante: la influencia. Los olmecas no desaparecieron sin dejar huella. Todo lo contrario. Su forma de construir, sus creencias, su arte, todo eso fue absorbido, adaptado y transformado por culturas posteriores. Los mayas, por ejemplo, desarrollaron sistemas de escritura mucho más avanzados. Los aztecas llevaron la religión y los rituales a otro nivel. Pero muchas de esas bases ya estaban ahí. Es como si los olmecas hubieran encendido la chispa. Y otros la convirtieron en fuego. Ahora, aquí viene una reflexión interesante. Muchas veces pensamos en la historia como una línea clara. Una civilización aparece, luego otra, y así sucesivamente. Pero en realidad, es más como una red. Ideas que se cruzan, se mezclan, evolucionan. Y los olmecas están justo en uno de esos puntos clave. Un punto donde empiezan muchas cosas. Pero también donde todavía hay muchas dudas. Porque aunque sabemos que influyeron muchísimo, no sabemos exactamente cómo ocurrió todo ese proceso. No tenemos un manual. No tenemos una explicación completa. Solo tenemos pistas. Y esas pistas nos dicen algo muy claro. Los olmecas no solo fueron importantes por lo que hicieron en su tiempo, sino por todo lo que vino después gracias a ellos. Y eso los convierte en algo más que una civilización antigua. Los convierte en el origen de una historia mucho más grande. Y ahora llegamos a una de las preguntas más intrigantes de toda esta historia. Si los olmecas eran tan avanzados, tan organizados, tan influyentes, ¿qué pasó con ellos? Porque no estamos hablando de una caída clara, como una guerra documentada o una invasión masiva. Aquí no hay una respuesta definitiva. Lo que hay son teorías. Y cada una abre más preguntas que respuestas. Vamos con la primera. Una de las explicaciones más aceptadas tiene que ver con la naturaleza. Recuerda dónde vivían: una zona llena de ríos, selvas, lluvias constantes. Un entorno fértil, sí, pero también inestable. Se cree que cambios climáticos importantes pudieron haber afectado sus cosechas. Inundaciones, sequías, alteraciones en los ciclos naturales. Y si el maíz era la base de todo, cualquier problema ahí no era menor. Era un golpe directo a la supervivencia. Ahora imagina eso a gran escala. Menos comida, más presión, posibles conflictos internos. Y aquí entra la segunda teoría. Problemas sociales. Cuando una sociedad empieza a tener escasez, las tensiones aumentan. Puede haber conflictos entre grupos, pérdida de confianza en los líderes, incluso rebeliones. Y si los gobernantes también tenían un rol religioso, perder su autoridad no solo era político, era espiritual. Era como si todo el sistema empezara a tambalearse. Pero hay más. Algunos investigadores creen que pudo haber actividad volcánica en la región. Erupciones que afectaron el ambiente, contaminaron tierras o simplemente obligaron a las personas a abandonar sus ciudades. No sería la primera vez en la historia que una civilización se ve forzada a desaparecer por algo así. Ahora, aquí viene algo interesante. No hay evidencia clara de una destrucción total. No es que todo se haya derrumbado de un día para otro. Más bien, parece que sus grandes centros, como San Lorenzo, fueron abandonados progresivamente. Como si la gente simplemente se hubiera ido. Y eso cambia la perspectiva. Porque ya no hablamos solo de colapso. Hablamos de transformación. Es posible que los olmecas no desaparecieran como tal, sino que se integraran en otras culturas.
que su gente migrara, que sus ideas se mezclaran con otras. Y eso explicaría por qué vemos tantas influencias olmecas en civilizaciones posteriores. No es que se extinguieran, es que evolucionaron. Pero claro, esto también es una teoría. Y ahí está lo fascinante. Después de tantos años, seguimos sin una respuesta clara. No hay un momento exacto donde podamos decir, aquí terminó todo. Solo hay un proceso, que poco a poco fue apagando una de las primeras grandes civilizaciones de América. Y eso deja una sensación extraña. Porque por un lado, sabemos mucho sobre ellos. Pero por otro, hay un vacío. Un espacio donde debería haber respuestas, pero solo hay hipótesis. Y eso es lo que convierte a los olmecas en algo más que historia. Los convierte en un misterio abierto. Uno que todavía hoy seguimos intentando entender.